Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas Peruanas. Hoy nos toca tratar de temas de la historia del Perú, por lo que nos sumergiremos en uno de los periodos más controvertidos de su historia, el Oncenio de Leguía, un tiempo marcado por una ambiciosa modernización, pero también por un fuerte autoritarismo. Exploraremos los logros y las sombras de esta época, analizando sus repercusiones en la sociedad peruana y en las relaciones internacionales del país. En esta oportunidad nos acompañan dos politólogos e historiadores que nos compartirán sus perspectivas sobre este periodo tan importante para el Perú moderno. Leguía impulsó una ambiciosa agenda de modernización. ¿Cuáles fueron los principales proyectos y obras que se llevaron a cabo durante su gobierno? ¿En qué medida estos proyectos beneficiaron a la población peruana? Buenas noches con todos los oyentes de este gran podcast que habla mucho de la historia de nuestro país. Gracias, Willas, por la invitación a tu podcast. Buenas noches, colega José Carlos. Bien, justamente ahondando en tu pregunta que mencionabas en este podcast, es un pilar muy importante el tema de la modernización, ya que fue ambiciosa esta política de obras públicas que implementó Leguía. Y justamente acá sería bueno citar a una historiadora peruana, Margarita Guerra, que en su escrito, que lleva por nombre Sobre la Patria Nueva, este término que ya nos compartió nuestro colega José Carlos, es aquí donde menciona que explícitamente que Leguía tenía esta idea, ¿no? Con el objetivo de conectar las diversas regiones del país y promover un desarrollo económico sostenido. Esto es cierto, ¿no? Ya que el presidente Leguía como tal, en este plan de modernización, entrando ya cerca al centenario de la independencia, tenía esta política de poder llegar a conectar a todas las regiones que estaban alejadas. Y es muy importante este punto, ¿no? También tuvo un esfuerzo por integrar al país a través de la infraestructura, ya que no solo buscaba mejorar la economía, sino también fomentar un sentido de unidad nacional que había sido históricamente débil debido a la geografía del Perú y la falta de comunicación entre las regiones. Y que claro, el tema de estar alejados de la capital, cabe recordar que como mencioné, se celebra el centenario ya de la independencia. Y es más, también siguiendo con esta línea de la historiadora peruana, en su texto señala explícitamente este siguiente fragmento que les voy a compartir. Se construyeron grandes avenidas, parques y edificios emblemáticos que transformaron la fisonomía de la ciudad, modernizándola y preparándola para el siglo XX. Sí, buenas noches, Williams, gracias por invitarme a tu podcast. Buenas noches, compañero Andrés. Y sí, todo lo que dijiste, Andrés, es cierto, o sea, pero muy aparte de eso, Leguía, para poder realizar y financiar todas estas obras, tuvo que pedir, o sea, varios préstamos bancarios a los Estados Unidos. Y la verdad es que yo considero personalmente de que muy aparte de pedir insumos y recursos al país del norte, Leguía también intentó imitar paso a paso la misma modernización, expansión norteamericana que los estadounidenses pues hicieron al oeste de su propio país. Un periodo coloquialmente conocido pues como el Viejo Oeste, con el tema de los banqueros, los cowboys. Bien, Leguía imitó paso a paso la experiencia norteamericana al querer conectar todas las regiones rurales e inhóspitas del país, construyendo ahí ciudades modernas, grandes, e incluso centros de producción, los cuales lo llenó con fábricas e industrias. Estas ciudades fueron abastecidas por medio de atarjeas, que son unas especies de canales de riego para poder cosechar las tierras y hacer otras actividades económicas. Y pues de la misma manera que los americanos ahí en el viejo oeste, y ellos valoraron mucho la imagen pues de este vaquero, este convoy norteamericano que trabaja la tierra, el ganado, Leguía también quiso enaltecer la imagen del indígena, o sea, este campesino rural que de la misma manera que el convoy está pues bien ligado a su tierra, el trabajo agrícola, como base fundamental de su proyecto de la Patria Nueva. Vaya, muy interesantes los datos que nos dan nuestros historiadores. Vemos conceptos como patria nueva, el hecho también de poder integrar estas regiones, uno de los afanes principales del gobierno de Leguía. Ahora veamos y nos vamos a sumergir en algo mucho más profundo, con las siguientes cuestionantes que nuestros historiadores nos van a responder.
¿La modernización fue un proceso inclusivo o excluyente? ¿Cuáles fueron los costos sociales y ambientales de esta modernización acelerada? Bien, gracias por el pase, Williams. Bien, justamente siguiendo con estas preguntas que nos estás planteando y siguiendo secuencia con este genio de Leguía, ¿no? Bien, una de las medidas que fueron más controvertidas durante este periodo de la historia fue la implementación de la ley de conscripción vial, ¿no? Esa ley que obligaba a los ciudadanos, especialmente a los campesinos indígenas, a contribuir con un trabajo en la construcción de carreteras. No solamente vamos a ello, ¿no? Es más, la escritora que tiene muchos escritos, que lleva por nombre Ovelyn Dajikur, que tiene escritos en lo que vendría a ser antropología dentro de la historia de nuestro país, afirma que, bueno, se generó un gran debate en la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras algunos la consideraban un avance necesario para integrar el país, otros lo veían como una nueva forma de explotación que perpetuaba las injusticias sociales que los indígenas habían sufrido por siglos. No obstante, esta ley tuvo un impacto significativo en la creación de una red vial nacional. Y ahorita lo que voy a compartirles, que también es una parte explícita de su obra de esta autora, dice explícitamente, ¿no? Por primera vez en la historia del Perú, regiones que habían permanecido aisladas durante siglos estaban conectadas por carreteras. Este esfuerzo fue fundamental para la integración económica y social del país, aunque no estuvo exento de críticas y problemas. Pues sí, o sea, todo lo que dices, Andrés, es cierto, pero William, si me permite responder tu pregunta de forma más directa, yo puedo afirmar de que la modernización sí fue un proceso bastante excluyente, a pesar de que, pues, paradójicamente Leguía quería poner al indígena como centro de esta patria nueva, cuando en realidad, pues, el indígena se vio explotado, discriminado, incluso atacado en toda esta modernización. Leguía incluso dejó olvidada la región de la selva, ya que la población ahí era bastante analfabeta y algunos pueblos ni siquiera pues, sabían hablar español, solamente sus dialectos locales. Leguía permitió que tanto la selva como la sierra fueran explotadas por capitales extranjeros o empresas peruanas privadas, y Leguía en esos espacios se centró principalmente en extraer la caña de azúcar para exportarlo obviamente al extranjero y competir con Cuba y el sur de los Estados Unidos, el cual esta zona también producía bastante azúcar. Y también en la sección de la minería, él se centró en sacar bastante cobre, plomo y zinc en estas mineras. Nuevamente puedo decir pues que Leguía imitó bastante bien la experiencia estadounidense, incluso sus sombras, porque en el oeste americano también se asentaron ahí, en esa zona, varios industrialistas, capitalistas bastante corruptos, ávaros, los cuales explotaron y atacaron a las poblaciones nativas simplemente para quedarse con los recursos naturales, bajo la excusa pues de intentar promover la industria estadounidense. Y pues este mismo mal que sucedió ahí en los Estados Unidos también se repitió acá en el Perú bajo el proyecto modernizador de Leguía. Como se puede ver, también Leguía indirectamente ocasionó un centralismo social acá en el Perú con su modernización. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que cada vez que hay un progreso, un avance tecnológico, sea lo que sea, acá en el mundo, todo ese avance, ese progreso únicamente se siente en la capital y por ahí algunas otras ciudades en provincias, y el resto pues de la población de las zonas del Perú quedan como que en el olvido, o sea que ellos no sienten esta bonanza, este avance que se vive en las ciudades. Se ven sumamente desconectados. Y también varios historiadores acusan pues a Leguía de ser el fabricador pues de la corrupción actual que vivimos aquí pues en nuestros tiempos. Y es que cuando fue a pedirle este préstamo a los Estados Unidos, se hizo la famosa misión Cumberland, que este economista vino aquí y empezó a ver cómo podía dar este préstamo al Perú, pero claro, Estados Unidos tenía que valerse de que nuestro país le iba a pagar, es por eso que se creó el BCR. Y todo esto va a repercutir también en estas percepciones. ¿Por qué? Bueno, Leguía renegoció la deuda externa, lo que permitió al Perú obtener mejores condiciones financieras y liberar recursos para la inversión en el país. Sin duda alguna, lo que nos han compartido nuestros invitados es de gran valor para nosotros. Hay una frase citada en el libro de Contreras y Cueto, Historia del Perú Contemporáneo, que hace alusión a las políticas empleadas por Leguía.
en la costa irrigo, en la sierra comunico y en la selva colonizo. En conclusión, el oncenio de Leguía es un periodo complejo y controvertido de la historia del Perú. Si bien dejó un legado de obras públicas y una mayor integración del país en la economía mundial, también dejó un legado de autoritarismo y desigualdad. Al analizar este periodo, podemos comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentó el Perú en el siglo XX y reflexionar sobre los retos que enfrentamos en la actualidad. Es un gusto compartir con ustedes este podcast. Hasta una próxima entrega. Sí, chao Williams, muchas gracias profesor Andrés por haber Hasta compartido esto. luego, Chao, chao. José Carlos. Gracias por todo, Williams. Gracias a tus oyentes.